Es lunes 18 de octubre, es la fiesta de San Lucas Evangelista. Parece que según la tradición, San Lucas es originario de Siria, era médico, fue compañero de San Pablo desde el segundo viaje de este apóstol, a quien asistió en su última prisión. Luego posiblemente se estableció en Grecia y fue obispo en Tebas, donde murió. Él es patrón de los médicos y también de los pintores, pues la tradición afirma que fue el primero en dejarnos una pintura de la Virgen María. Esa tradición tal vez deriva del hecho de que en su evangelio donde mejor y más abundantemente se habla de María. Lucas escribió dos obras, o una obra en dos partes, el evangelio que lleva su nombre y los hechos de los apóstoles. El evangelio que habla de Jesús ciertamente y los hechos de los apóstoles que habla del Espíritu Santo como guía a la iglesia peregrina. Su evangelio es bellísimo porque es el evangelio de los pobres, de los últimos, el evangelio del Espíritu Santo, el evangelio de un Jesús que está en constante oración y movimiento hacia Jerusalén. El evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio es Jesús que manda, aparte de sus 12 discípulos, a un grupo más numeroso de discípulos, los 12 apóstoles, ahora son 72, y los manda de dos en dos, porque la cosecha es demasiado grande. Por lo tanto, hay que pedirle al Señor que mande muchos obreros a su viña. No solamente sacerdotes, religiosas, misioneros, sino también laicos comprometidos, papás de familia, mamás de familia comprometidos, maestros que anuncien el Evangelio, no solamente con las palabras, sino sobre todo con su manera de ser, que sean testigos de Jesús. El Papa Pablo VI dice que el mundo necesita testigos. Maestros hay muchos, que habladores, pero testigos que estén completamente enamorados de Cristo Jesús y que no tengan miedo de anunciar. Me decía un niño de 8 años el sábado pasado: en mi escuela nadie conoce a Cristo. Y se maravillaba, porque para él Cristo es lo más normal. Y que en su escuela no conozcan a Cristo es trágico. Vivimos en una ciudad cristiana según eso, pero sin Cristo. Y por eso ahí necesitamos anunciar. Y recuérdate, es la urgencia, ¿no? Nos manda como corderos en medio de lobos. Tenemos que confiar solamente en Él, no en nuestras propias cualidades, en nuestras propias cosas. Solamente tenemos que anunciar en Él. ¿Y qué tenemos que anunciar? Que el reino de Dios está ya cerca, que Cristo Jesús es el Señor, que Cristo Jesús es nuestro Salvador y que por Él somos capaces de hablar sin que nos dé pena, sin que nos dé vergüenza. Así es que hoy en esta fiesta de San Lucas, anímate, decídete primero de todo a ser cristiano, cristiano de los buenos, cristiano de entereza, cristiano de fortitud, cristiano sin medias tintas, cristiano que da todo, que se pone la camiseta de cristiano y no le da pena, no le da vergüenza. Ciertamente que no tiene que andar anunciando a toda la gente y criticando: tú eres un pecador, tú eres un sinvergüenza. No, tenemos que ser gente propositiva, gente que habla de las cosas bonitas. Decía el Papa Juan XXIII en un discurso el 11 de octubre de 1962. Dice: hay mucha gente, aves de mal agüero, que siempre hablan de lo negativo. Dice: nosotros tenemos que hablar de las cosas positivas, de cómo el reino de Dios está siendo presente en nuestro medio. Por lo tanto, Jesús te necesita, Jesús te llama, Jesús te quiere que tú seas su discípulo como lo fue
San Lucas. Que Dios te bendiga, te muestre su rostro, te dé su paz. Por favor, comparte este video y pone like. Amén.